El libro de Levítico. Sabemos que lo has estado evitando porque es un poco extraño, así que arreglemos esto. Recuerda que la historia de la Biblia empezó con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos fueron expulsados por su rebelión. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros, así que Él elige a una familia a la que usará para traer al mundo de nuevo a su presencia. La presencia de Dios viene a morar en una tienda justo en medio de Israel. Eso es genial. Pero se crea un problema. Por ser tan intensa, Moisés no puede entrar, y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. Pero espera, si la presencia de Dios es buena, ¿cómo es que de repente es peligrosa para la gente? Piénsalo de esta manera. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios, que como el sol es tanto buena como peligrosa. El punto de Levítico es mostrar cómo los israelitas corruptos pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en las que esto va a funcionar. Van a parecerte extrañas, pero aguanta ahí con nosotros un momento. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. La tercera es un conjunto de leyes de pureza. Este libro está dividido en 7 secciones. Cada solución es desarrollada en 2 secciones del libro. Los rituales están aquí. Los sacerdotes están aquí y las leyes de pureza van aquí. La primera solución, los rituales, involucra muchos sacrificios de animales. Así que Levítico empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle gracias a Dios. Otras son simplemente formas de decirle lo siento. Aquí al final del libro hay más rituales. Estos son acerca de cómo guardar los días sagrados y los festivales. Todos son celebraciones que vuelven a contar alguna parte de la historia de cómo Dios rescató a Israel y los separó de las demás naciones. La segunda solución al problema de santidad tiene que ver con los sacerdotes. Estar directamente en la presencia de Dios es realmente peligroso, así que Él designa a los sacerdotes como representantes especiales que pueden entrar en su presencia a nombre de otros. En esta sección tenemos una historia de cómo los sacerdotes son ordenados al sacerdocio. Luego, esta otra sección explica este conjunto de altos estándares por los que los sacerdotes deben vivir, porque ellos trabajan muy cerca de la presencia de Dios. La tercera solución en el libro es acerca de las leyes de pureza. Esta es por mucho la cosa más difícil de comprender. Por ejemplo, en esta sección estamos realmente preocupados por saber si eres limpio o sucio. Otra forma de decir eso es ser puro o impuro. Aquí está lo que necesitamos saber para entender esto. Cuando estás en un estado puro, puedes estar cerca de la presencia de Dios. Cuando estás en un estado impuro, no puedes. Así que era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento. La primera cosa que tenemos es una lista de animales puros e impuros. Esta lista de animales está dividida según el lugar en donde viven, en la tierra, en el mar, en el aire. El texto no explica por qué ciertos animales son impuros o por qué tocarlos o comerlos te hace impuro. Sin embargo, lo que es claro es que evitando estas criaturas, separará a Israel de los demás pueblos. Les recordará que la propia santidad de Dios debe afectar cada parte de sus vidas, incluyendo lo que comen. Después de las leyes de comida, encontramos muchas reglas aleatorias sobre cosas como enfermedades de la piel, tocar cuerpos muertos, qué hacer con los fluidos corporales. Pero no son aleatorias. Todas estas son cosas que los israelitas asociaban con la vida y la muerte, que son cosas sagradas porque Dios es el autor de la vida. Está bien, pero el solo tener contacto con estas cosas te hace impuro. Así es, pero debemos tener en mente que no está mal ni es pecaminoso estar ritualmente impuro. Simplemente esperas unos días, tomas un baño, ofreces un sacrificio y estás puro de nuevo. Lo que es inapropiado es entrar a la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Hay más leyes de pureza aquí en esta sección. Estas se enfocan en la conducta moral de Israel. Estas son leyes sobre justicia social, relaciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. Esas son las 3 soluciones. Probablemente notaste que rodean el centro de este libro. Es ahí donde encontramos un ritual realmente importante llamado el Día de la Expiación. Sí, Israel ya es una tribu grande. Es probable que haya mucho pecado sucediendo desapercibido y que nadie está enfrentando. Así que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de esas cabras es matada y su sangre es llevada hasta la presencia de Dios, donde simbólicamente cubre o expía el pecado de Israel. Eso es un poco extraño.
El significado del sacrificio se explica en el siguiente capítulo, en donde Dios dice que la sangre de una criatura es su vida. La vida de la cabra es ofrecida como un sustituto. Está recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel para que las personas no tengan que recibirlo. Eso nos deja con la segunda cabra. El sacerdote pone sus manos sobre ella y luego confiesa todos los pecados de Israel. Es como si él estuviera poniendo los pecados sobre la cabra. Entonces esa cabra es soltada para siempre en el desierto. Es llamado el chivo expiatorio. Sí, ya he escuchado esa frase antes. Es una imagen muy poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. Pero seamos honestos, los sacrificios en general parecen barbáricos. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo, los sacrificios eran la forma principal de obtener el favor de los dioses. Pero el problema era que esos mismos dioses eran impredecibles, son inconstantes. Nunca sabes si van a ignorarte o si van a volverse contra ti. En ese contexto cultural, vemos que el Dios de Israel es completamente diferente. Él sí se enoja por la corrupción humana, pero nunca es arbitrario, y él ama a las personas. Él provee una manera clara para que Israel sepa con confianza que han sido perdonados y que a pesar de su corrupción, están a salvo viviendo cerca de su presencia. Eso hace que el libro de Levítico sea revolucionario para su tiempo. Así que eso es Levítico. Pero Israel sigue en el monte Sinaí en medio del desierto. Ellos necesitan un lugar para vivir. Sí, la tierra que Dios le prometió a Abraham. El camino hacia esa tierra es de lo que se trata el siguiente libro de la Biblia, Números. Vamos a seguir esta serie de predicaciones en la que estamos tratando el área de los sentimientos. Y vamos a tratar hoy un punto que es sumamente importante. Puede llegar a ser igual de dañino que el odio o el resentimiento, pero manejado, hermanos, con la sabiduría de Dios, puede ser hasta de crecimiento y de bendición para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza. Hoy vamos a hablar acerca de la tristeza y para ello vamos a irnos a nuestras Biblias, al libro de Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6. La palabra de hoy le hemos titulado Me duele hasta el alma. Y vamos a ver en este pasaje de la Escritura la primera ocasión en que se habla acerca de la tristeza. Y vamos a ver quién es el primer personaje a quien se le atribuye este sentimiento de tristeza y dolor. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice de la siguiente manera: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6: Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y lea esa parte conmigo, y le dolió en su corazón. Y le dolió en su corazón. Ore conmigo al Señor. Padre, le damos gracias esta tarde por la bendición, Señor, de estar en su casa, donde adquirimos, Señor, sabiduría, donde adquirimos fortaleza, donde adquirimos fuerza, Señor, donde se hace, Padre, la diferencia entre mejorar o continuar igual. Padre, yo le pido que en esta tarde, Señor, hable a nuestro corazón y nos enseñe, Padre, que usted está cerca, más cerca de lo que pensamos, Señor, de aquel que sufre, de aquel, Señor, que tiene dolor en su corazón y en su alma. Yo le pido, Señor, que nos enseñe a través de la Escritura y que nos haga comprender, Padre, que usted está interesado en nuestro bienestar espiritual y en nuestro bienestar interior. Bendíganos con su palabra, Señor, y enséñenos el camino que debemos andar. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Amén. Mencionaba yo en predicaciones pasadas, no es que la Biblia lo diga, sino de manera implícita, que las primeras personas que pudieron haber sufrido dolor en su corazón, tristeza, estamos hablando de tristeza. Cuando hablamos de dolor en el corazón, hablamos de tristeza. Fueron Adán y Eva, porque estamos siguiendo el hilo, vamos con el mismo hilo. Cuando Caín asesinó a su hermano Abel, no solamente les quitaron a sus padres el hijo que complacía el corazón de ellos, el hijo que complacía el corazón de Dios, sino que experimentaron en carne propia la primer pérdida de un ser amado, de un hijo asesinado por su otro hijo. La Biblia no lo dice, la Biblia no lo narra, no porque no sea importante, sino que el propósito de la Escritura siempre es enfocar a un objetivo. Si la Biblia se enfoca en otro objetivo, se pierde de vista y se pierde el contexto de la historia o de lo que se quiere enseñar. Sin embargo, en el capítulo 6 del libro de Génesis, por primera vez en la Biblia, habla de alguien que siente dolor en su corazón, que siente tristeza, y una tristeza profunda. Las razones por las cuales, hermano, viene la tristeza o viene el dolor de corazón son varias. Hay muchas formas, hay muchas razones por las cuales una persona llega a estar triste, pero hay dos fundamentales. Una de ellas es sentir injusticia, sentir que se le está tratando de una manera injusta. Por ejemplo, cuando una persona ofrece su amistad, cuando una persona tiene un amigo y ese amigo traiciona la confianza, esa persona siente que está pasando algo injusto y le duele en su corazón, ¿verdad? Un amigo, un conocido, un familiar, ¿verdad? Hace algo y hace que el corazón se entristezca, ¿verdad? Y más también cuando esa injusticia que se ejerce va más allá, de tal manera que no solo se paga de una manera, con una mala moneda, sino que se pone en vergüenza ante los ojos de los demás. Nosotros ahorita no tenemos persecución, ¿verdad? No puedo decir, ay, me persiguen mis enemigos, porque ya se acabaron esos tiempos de machetazos. Pero si hay una persecución en ocasiones hacia las personas, que las personas dicen, oye, tal persona anda hablando de mí, era mi amigo y ahora está hablando a mis espaldas y está poniendo las personas en mi contra. Eso genera un sentimiento de injusticia y dice, yo le di mi amistad, le di mi confianza y ahora está rompiendo aquella confianza y esa situación me lastima. Yo creo que todos en un momento dado hemos pasado por ese tipo de situaciones, pero está también la otra parte por la cual se experimenta dolor y que en su mayoría es la razón por la que las personas sufren y es por causa de una pérdida. Cuando hablo pérdida, hablo de las dos formas. He dicho en mis predicaciones pasadas que la palabra muerte significa separación. Y aunque hablo de separación, me estoy refiriendo en todas las áreas, ¿verdad? Estoy hablando muerte física y estoy hablando también de separación en cuanto a que perdemos a alguien o perdemos una parte de nosotros o perdemos a un ser querido o perdemos a alguien. En esta ocasión, cuando el capítulo 6 habla del sentimiento del corazón de Dios, que dice que Dios le dolió en su corazón, es precisamente por el contexto del capítulo 5 que dice, Él vio a los seres humanos que empezaron a alejarse de Él. Dios estaba sintiendo que estaba perdiendo a su creación. Dios ya había perdido a su creación. Si usted lee los versículos más arriba, dice que inclusive los hijos de Dios se rebelaron y dejaron a Dios y fueron tras las hijas de los hombres. Dios empezó a experimentar una pérdida continua y constante y esa pérdida le dolió en su corazón. Sin embargo, dice la palabra que Dios vio a un hombre que era justo. Está hablando de Noé. Y les decía yo en la mañana, el 99.99% de la creación, de los seres humanos, le dieron la espalda a Dios.
Pero el 0.01% que era Noé, sí mantenía su corazón íntegro delante de Dios, y Dios lo vio y dijo: por este hombre y a través de este hombre le voy a dar la oportunidad nuevamente al mundo, a la civilización. Y es Noé, la familia de Noé, la segunda oportunidad en la cual usted y yo estamos hoy. No sé si usted ha visto en los cloros, ahora últimamente se compra mucho detergente, muchos cloros, muchos sanitizantes, ahora venden hasta germinicidas y todo el rollo, ¿verdad? Pero usted lee ahí en las indicaciones y dice: mata el 99.99% de los virus. En ninguna botella, en ningún jabón usted va a ver que mate el 100% de las bacterias. Pero con el 0.01% que quede, ellos van a decir: no, yo te dije que era el 99.99. O sea, ya ese punto quedó exento ahí, ¿verdad? Por eso ponen ese porcentaje así. No pueden poner el 100%, por si algo llega a pasar, ¿verdad? Ellos se lavan las manos como Pilatos, ¿verdad? El asunto es hermano, que nosotros como seres humanos reaccionamos de manera muy diferente. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Esto significa que los sentimientos que nosotros tenemos, también Dios los tiene. La diferencia es que Dios no se deja mover por lo que siente. Dios hace lo que tenga que hacer a pesar de lo que siente. Y nosotros como seres humanos, hermanos, la mayoría de los errores que cometemos es porque nos dejamos llevar por lo que sentimos en el momento. Si Dios hubiera pensado y hubiera accionado como nosotros, como seres humanos, aunque hubiera estado Noé ahí, el 0.01% en ese lugar íntegro de corazón, Dios hubiera dicho: ¿sabes qué? Es el 99.99. ¡Vámonos! Todos, borrón, se acabó el asunto, se acabó la fiesta, ¿verdad? Así hubiera dicho, porque nosotros así actuamos. Nosotros con el 1% de la gente que nos lastima, que la gente que nos daña, ya andamos cortándonos las venas con un totopo, brother. Ya andamos renegando ay, es que no me quieres, que la iglesia me hace gestos. Con un hermano que te hizo gestos, ya toda la iglesia te hace gestos. Con una persona que no te quiere en la vida, ya todos te desprecian. A veces yo miro ahí en el Facebook cómo muchos muchachitos tienen autoconmiseración de ellos mismos y ponen frases así como: ¿para qué estoy aquí si nadie me quiere? Todos me odian, ¿verdad? Mejor que me coma un gusanito. Y ponen frases como esas: si tú me aprecias, ponme un like. Hazme el favor. Me imagino yo como de esos mendigos, pero de los virtuales, ¿verdad? Un like, que alguien me pueda dar un like, por favor, ¿verdad? Mendigando un like. Y ponen frases, hermanos: ya todos me van a querer cuando esté aquí. Ponen el ataúd ahí. Nomás porque mamá te regañó. Nomás porque tu amigo ya anda con otra persona más y ya te dejó como amigo. Ya porque el novio te dejó por otra, o porque el novio te dejó por otro, por otra, al revés. Bueno, pues ahorita ya de tutti frutti ya no se sabe. Y ya ponen ahí que se quieren ir del mundo. O sea, con una ya nadie los quiere. Y no es así. Porque aunque gente, mis hermanos, no nos aprecie, hay otra que sí nos quiere. Hay otra que sí nos ama. Dios lo ama. Y Él dio a su Hijo Cristo por usted. ¿Cuánto amor tiene el Padre con nosotros? Pero no vemos el 0.01% de gente al que le caemos mal, y con ese ya andamos con la tristeza en rastra. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos en esta área, mis hermanos, porque tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Si Dios hubiera reaccionado como nosotros, en un momento de tristeza y de dolor, hubiera acabado con todo. Pero Él no actúa como hombre, porque Él es Dios y Él es sabio y Él es bueno.
Hoy en esta tarde vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de diferentes formas en que se llevó la tristeza. Y van a ver ustedes cómo reaccionaron estos personajes, y usted va a aprender de ello para que usted sea sabio en las decisiones que usted tome cuando la tristeza invada su corazón. Mire, estamos en un tiempo donde todo mundo, mis hermanos, hemos pasado por dolor en nuestro corazón. Ya sea, como les digo, o sea, pérdida en todos los aspectos. Todos hemos perdido algo, o al menos hemos estado a punto de perder algo. Y esa situación nos sumerge en un sentimiento de dolor que en ocasiones no podemos entender, pero sobre todo no podemos manejar. El primer ejemplo que vamos a ver está en Génesis capítulo 27, versículo 37. Y hemos estado hablando, no me quiero salir de estos personajes, porque aparte de que estamos aprendiendo las reacciones emocionales, estamos hablando de las mismas personas, y esto le va a permitir que pueda generar un conocimiento más grande sobre el tema. Génesis 27, 37. ¿Sí, verdad? Les dije 27, 37. Muy bien. Dice la palabra: Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá, cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Ya estamos identificados con esa historia porque la he platicado varias veces. Jacob le robó la bendición a Esaú. Ahora quiero que meditemos en algo antes de explicar esto. Todos los padres tienen a un hijo que es favorito, aunque no lo digan. ¿Verdad que sí, madre? Bueno, no la voy a comprometer aquí porque tendría que decir. Y los padres tienen también su favorito. O sea, no es que digas lo quiero más que los demás, porque a todos los hijos se quieren, pero siempre hay uno que al padre lo llena en su corazón, lo complace, ¿verdad? Cuando trabajan y empiezan a darle el dinero a sus papás, entonces los padres, no, es cierto. Pero los padres sienten cierto cariño especial. Mire, a Jesús le pasó. Jesús tenía a Juan, ¿verdad? Pablo apreciaba mucho a Timoteo. Y en el caso de Isaac, él amaba mucho a Esaú, mientras que la mamá amaba a Jacob. Era el favorito. Jacob era el favorito de la mamá y fue el ganón, ¿verdad? Así es que los favoritos de la mamá siempre van a ser los ganones. Entonces, Isaac amaba mucho a Esaú. De tal manera que cuando Isaac se enteró que Jacob le robó la bendición, a él le dolió en su corazón, porque le parecía una injusticia. Entonces llega Esaú llorando y le dice: papá, bendíceme también a mí. No puede ser posible que nada más tengas una bendición. O sea, no había una segunda bendición, solo había una bendición. Pero por el cariño que sentía Isaac por Esaú, y por el llanto y la tristeza, le conmovió, y empezó Isaac empezó a sentir ese dolor de su hijo, y lo empezó a bendecir sin más ni más. Dijo: hijo, ya le dije a tu hermano que tú le vas a servir, ya le di la bendición de lo mejor de lo mejor a él.
Pero bueno, mira, lo que te voy a decir a ti es que tú vas a vivir por tu espada, es decir, vas a ser una persona que pelee, te vas a defender y aún así vas a comer de la grosura de la tierra. Y fíjese lo que le dijo, y aquí está el punto a lo que quiero llegar. Y entonces le dice a Esaú, dice, cuando tú seas fuerte, cuando te fortalezcas, te vas a quitar el yugo de tu hermano. Es decir, la bendición que yo le di fue esta: tu hermano te va a servir, pero cuando tú seas fuerte, te vas a quitar ese yugo de encima y vas a poder enfrentarlo. Esa acción, hermano, de Isaac, que él hizo en el último momento, movido por la tristeza que veía en su hijo. Por eso les digo, Dios no actúa como nosotros. Porque si él actuara movido por los sentimientos, hermano, nos iría de la patada a los seres humanos. Él actúa de acuerdo a sus propósitos y de acuerdo a sus designios. En ese momento Isaac le dice, te vas a quitar el yugo. Mire, Esaú va y se casa con una mujer de la tribu de Ismael. Ismael es hijo de Abraham por parte de Agar, porque también pasó lo mismo. Estaba Sara, Abraham, quiero hijos, y vio Abraham la tristeza de su mujer. Dijo, mira, aquí está mi sierva Agar, acuéstate con ella y ten hijos para que sean mis hijos. Y decía Abraham, chihuahua, mujer, ¿qué carga me das? Sí, lo voy a hacer por ti nada más, ¿verdad? Y tiene un hijo con Agar y sale Ismael, los ismaelitas. Esaú va y se casa con las ismaelitas, con una ismaelita, es decir, del otro lado de los hermanos de Abraham. Esto quiero decir que es todo lo que son los árabes, son por parte del pueblo de Ismael, mientras que los hijos de Jacob son el pueblo de Israel. ¿Cuántos han visto las noticias últimamente? ¿Han visto que está en guerra Israel con los árabes, con Irán, con todo el área de Gaza? ¿Lo han visto en las noticias? Por estas palabras que pronunció su padre. Ya le había dado la bendición a su hijo. Una palabra dicha, movido por un sentimiento, cambió toda la historia. Por eso nosotros debemos entender que cuando tomamos decisiones movidos por sentimientos, van a cambiar la historia, no solamente la nuestra, sino de los nuestros. Hace tiempo atrás, yo tenía una prima, se llamaba Maribel, y hija de una tía que muchos de ustedes conocieron, mi tía Yolanda. Y yo recuerdo que la historia que contaban de ella era que ella quería ir a Estados Unidos con sus amigas porque le invitaron a ir para allá. Y Maribel insistía e insistía, mamá, déjame ir, y le lloraba, y tú nunca me dejas, que mira, y le estuvo ruegue que la dejara ir con sus amigas. Mi tía no la quería dejar ir, porque los padres, hermano, tenemos un presentimiento, ¿cierto? Hay algo que nos dice, algo no está bien, algo no está en orden. Y seguía, insiste. Cuchillito de palo, brother, dele. Hasta que mi tía accedió al ver la intensidad y el deseo de su hija. Se dio y se fue. Cuando estaban a punto de cruzar para Igle Paz, se dio cuenta que no llevaba su pasaporte. Se regresa y entonces le dice, ¿qué pasó? Pues, se me olvidó el pasaporte. Y le dice mi tía, pues ya no vas. ¿Pero por qué? Ya no vas. Y mi tía se puso en un momento dura con ella, pero ella insistía y le lloraba. Total, tocó el corazón nuevamente de mi tía. La deja ir. Cuando estaban allá comprando, mis hermanos, antes no había Oxxos,
pero había tiendas donde llegaban tipo Oxxo, ¿verdad? Y compraron las cosas que se iban a llevar, sus cervezas, sus refrescos, sus fritos, todo lo que iban a comprar. Cuando el carro sale, mis hermanos, de reversa de aquel lugar, pasa un camión y se lleva el carro de encuentro. Mi prima murió instantáneamente. El mismo momento, el mismo lugar. La tristeza de mi tía fue enorme. De hecho, yo pienso que todavía mucho después seguía cargando con ese dolor en su corazón. Por el hecho también, no solamente de la pérdida de su hija, sino que a veces, hermano, nosotros como padres, movidos por los sentimientos, cuando sabemos que nosotros somos la autoridad y buscamos el bienestar para nuestros hijos, y aunque ellos no lo comprendan así, a nosotros no nos corresponde, hermano, que nuestros hijos nos entiendan. A nosotros nos corresponde cuidar y velar por el futuro de nuestros hijos. Al final, no vemos el presente inmediato, sino que vemos un futuro, porque amamos a nuestros hijos. Y yo quiero que usted entienda que todo lo que Dios hace, lo ve viendo un futuro. A veces nosotros pedimos al Señor buscando una solución del presente, ahora y ya. Pero Dios ve más allá y Él está cuidándonos y protegiéndonos. En el caso de Isaac, él cometió el error y le dio la bendición, una bendición que no debió haberle dado y que hasta hoy día le sigue costando muertes y vidas al pueblo de Israel. Las decisiones tomadas, hermanos, bajo el sentimiento de la tristeza o la conmoción del corazón, son los peores momentos en los que uno puede decidir hacer las cosas. Génesis capítulo 37, versículo 34. Aquí habla de otro personaje, aunque la próxima semana vamos a estar hablando de la tristeza profunda, que es acerca de la depresión, y vamos a estar tocando puntos de la vida de José. Hoy vamos a centrarnos precisamente en Jacob, de aquel que se llevó la bendición. Versículo 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Esta escena sucede porque José era el hijo preferido, el hijo favorito de Jacob, hablando de hijos favoritos. Pero aparte de ser el hijo favorito de Jacob, también él tenía un don especial de parte de Dios, es decir, era amado por Dios y era amado por su padre, tenía un don especial de Dios, pero también había hallado gracia delante de su padre, de tal manera que le hizo una túnica de colores. Lo hacía que su presencia fuera más visible ante los ojos de todos. Y eso despertó celos en sus hermanos, de tal forma que lo agarraron, lo vendieron, querían matarlo, pero al final, ¿verdad?, lo dejaron. ¿Y por qué amaba tanto Jacob a su hijo José? Porque tanto José como Benjamín eran hijos de Raquel, a la mujer que él amaba, de la mujer que él le había entregado su corazón. Para él esos dos hijos eran un tesoro muy especial. De hecho, cuando Raquel tiene a Benjamín, ella muere. Así es que ellos dos son un tesoro especial, pero José era alguien especial delante de los ojos de su padre. Cuando le dicen, porque simulan su muerte, manchan aquella ropa con sangre y van con su papá y le dicen: papá, parece que un animal mató a José. Ellos no pensaron que fuera a pegarle tan fuerte a su padre, pero pues cómo no, había perdido a su esposa, a la mujer que amaba, a la compañera de su vida. Y José, en quien había vaciado su corazón, su amor, ahora ya no estaba.
fueron golpes contundentes al corazón de Jacob. Y la tristeza, hermanos, absoluta inundó su vida profundamente. De tal forma que él dijo, voy a llegar enlutado a mi muerte. Voy a descender al Seol así, triste, con luto en mi corazón. Ahora, pasaba algo interesante. José no estaba muerto y tampoco andaba de parranda, ¿verdad? No se había muerto, él estaba vivo. Y Dios tenía un plan perfecto para él. Y ahora José era el segundo al mando en Egipto. Era la mano derecha del faraón. Es decir, José ahora, después de todo el proceso, ahora estaba en un lugar de excelencia y estaba en un lugar de deleite y en un lugar de bendición. Jacob no sabía eso. Pero cuando pasa todo el proceso y José los manda a llamar, imagínese el sentimiento de Jacob cuando vio a su hijo que él pensaba que estaba muerto. Cómo alegró su corazón verlo ahí a las puertas, recibirlo con un abrazo. Ahora es entendible el sentimiento de Jacob porque había perdido a su hijo. En el caso de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, dice la palabra que Él nos ha preparado lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Nuestro pensamiento no es como el pensamiento de Jacob, porque nosotros tenemos una esperanza viva y una esperanza clara en el Señor. Sabemos a dónde vamos y sabemos el camino y vamos caminando hacia allá. Por eso el libro de Apocalipsis dice que en aquel lugar no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando nosotros, hermanos, a diferencia de Jacob, tenemos ese entendimiento y nos conducimos en el Señor y conducimos a nuestra familia en el camino del Señor, nosotros podemos tener pérdidas de manera inmediata, pero ellos han sido trasladados a un mejor lugar. No es una pérdida, no debemos sentir lo que sintió en este caso Jacob, de decir, ya no lo voy a ver más, porque él lo iba a volver a ver. Y así nosotros, cuando perdemos a un ser amado, hermanos, no lo hemos perdido, lo vamos a volver a ver. Vamos a volver a abrazarlos, vamos a volver a sonreír, a ver su rostro, porque ellos están en un mejor lugar que en el que nosotros estamos. ¿Ve? Por eso es importante que entendamos la postura a la cual nos lleva muchas veces la tristeza. La tristeza nos lleva en ocasiones a tomar posturas donde ya no queremos ser felices. No es que no podamos ser felices, es que no queremos ser felices. Jacob dijo, yo ya no quiero ser feliz. No me digan que me levante, no me digan que le eche ganas. No me digan que me anime, voy a descender al Seol así, con esta tristeza en mi corazón. Pero Dios tenía destinado algo diferente para él. Y Dios le concedió a él la alegría de ver nuevamente a su hijo. Bendito sea su nombre. Y esa es la esperanza que nos ha dado en Cristo Jesús, hermano. Que todos aquellos que morimos en Cristo no perdemos familiares, hermanos. Solamente hay una pausa, pero lo volveremos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no un fuerte aplauso al Señor? La tristeza es algo normal y todos pasamos por ella. Pero nosotros somos los que permitimos que nos atrape, que nos sumerja, que nos limite, que nos consuma. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Ahí tenemos nuestro tercer ejemplo y la tercera reacción. Génesis 37, perdón, segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró
y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún estaba vivo, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 22. Y él respondiendo, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él a mí no volverá, mas él no volverá a mí. David había cometido un pecado y Dios se lo hizo saber por el profeta Natán. David se arrepintió y Dios lo perdonó. Fíjese la fidelidad de Dios. Dios lo perdonó y dijo: Dios te manda a decir que ha perdonado tu pecado. Sin embargo, el niño de aquella mujer que embarazaste, que no era tu esposa, va a morir. Y va a morir, dice, porque tú has puesto en vergüenza el nombre del Señor. La gente has puesto el nombre del Señor para que la gente se burle de él. Y por eso el Señor tiene que actuar de esa manera. Y entonces David dice que entró y lloró y le pedía al Señor: Señor, ten misericordia. Fíjese, tratando de pedirle que el Señor se volviera de la decisión que había tomado. Pero Dios nos iba a volver. ¿Usted cree que a David le dolía más la muerte de ese niño que a Dios mismo? Por supuesto que no. Porque nuestros padres son nuestros padres en esta tierra, pero Dios es nuestro Creador. Usted jamás va a poder amar a sus hijos más de lo que Dios los ama. Jamás. A Dios le dolía la pérdida de este niño, le dolía que este niño estuviera en esta condición por el pecado de David. Y dijo, de alguna manera, ¿verdad? Dios tratando de decirle: es que no es mi culpa, esa es tu culpa. Por tu culpa ese niño va a morir. Pero yo no puedo escuchar tu petición, ni lo voy a regresar, porque tú has hecho una falta y tienes que pagar esa falta. Hay una deuda que cubrir ahí. Y dice la palabra que después de 7 días el niño muere. Pero durante ese tiempo David entró en un dolor, en una tristeza, en una amargura, tratando de conquistar y de cambiar la decisión y el corazón de Dios. Pero volvemos a lo mismo: Dios no va a cambiar. Cuando Dios toma una decisión, hermano, toma una decisión. No porque quiera arruinarnos la vida, sino porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Porque Él sabe que aunque nos duela de manera inmediata, que aunque no lo entendamos de manera inmediata, Él está buscando el bienestar para nosotros. Inmediatamente después de eso dice que David consoló a su mujer, ¿verdad? Betsabé. Y viene ahí el hijo que iba a ser rey. Ahora es Salomón. ¿Ve? Ese hijo salió, pero Dios mandó otro hijo, el cual iba a suplantar a su padre David. Hay una razón de ser, hermanos. Hay una razón de ser de la voluntad de Dios. El asunto a lo que yo quiero llegar con esto es que David actuó de manera sabia. Tal vez los siervos no lo entendieron y a lo mejor usted y yo no lo entendemos. ¿Cómo puede ser que después de muerto David ya actúe como si nada? Dice David: pues ¿qué puedo hacer? Yo ya no lo puedo levantar de la muerte. Yo hice lo que podía hacer cuando el niño estaba vivo. Pero yo sé bien que el niño ya no va a regresar a mí. Si acaso yo iré a donde está él, pero él no va a regresar a mí. Se levantó y continuó con su vida. ¿Sabes por qué? Porque él confiaba en el Señor. Él confiaba en la voluntad perfecta del Señor. Ahora, la tristeza, mis hermanos, es incomprensible, es
muy difícil comprender el sentimiento de tristeza que pasa cada persona, porque todos somos diferentes. Todos llevamos la tristeza de diferente forma y de diferente manera. Pero quiero en esta tarde que usted escuche estos pasajes que voy a leer de la Escritura, y que usted vea de qué manera Dios ve al hombre que está pasando situaciones difíciles, tristeza y dolor en su corazón. Proverbios 12:25 dice: la ansiedad del corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 15:30 dice: la luz de los ojos alegra el corazón, y las buenas noticias fortalecen los huesos. Proverbios 17:22: el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Salmos capítulo 34, versículos 17 y 18 dice: claman los justos, y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Hay una diferencia entre aquel que siente odio y aquel que siente dolor, porque el corazón lleno de odio, de rencor y resentimiento, Dios se aleja de él, mi hermano. Pero del corazón dolido, del corazón triste, del corazón quebrantado, Dios está cerca, mi hermano, de todo aquel que está pasando tristeza y dificultad. Tiene que entender que Dios tiene un especial cuidado y una especial atención a quien está pasando por eso. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, felices, afortunados, suertudos los que lloran, porque van a conocer la consolación del Padre. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Salmo 38:9. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Salmos 39:12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. La tristeza todos la hemos llevado, la hemos sentido en diferentes niveles. Y todos lo vamos a sentir. La manera natural de la pérdida, hermano, cuando se da de manera natural, uno lo puede ir enfrentando. Pero cuando las pérdidas son abruptas o cercanas, quiebran el corazón. Regularmente, ¿verdad? Uno crece y la mazorca se va desgranando de afuera hacia adentro. Yo perdí primero a mis abuelitos, los papás de mi papá. Fueron los primeros que yo sentí una pérdida un poquito más cercana. Y después de eso, los papás de mi mamá se fueron y empezaron los tíos y empezaron los primos. Y entre más va más cerca, ¿verdad? Y yo no quisiera, ¿verdad?, que el Señor se llevara a mis papás, pero un día yo sé que el Señor se los va a llevar. Lo bueno es que estamos dando ánimo, ¿verdad? Yo sé que un día el Señor se los va a llevar y yo como hijo los voy a llorar, lo que tenga que llorarlos, ¿verdad? Y tal vez un día pierda a mis hermanos. Oye, vos, nomás tú quedas, ¿no? Mira lo que chulo. Te perdemos a ti primero, ¿no? O sea, lo que quiero decir, hermano, es que va cerca, va como una espiral, cada vez más cerca y cada vez más cerca y cada vez más cerca, hasta que sufrimos en carne propia pérdidas tan cercanas que desgarran el corazón.
Pero hay pérdidas, hermano, que son más abruptas y más dolorosas e inesperadas, como aquel niño que pierde a su padre, aquel niño que espera la llegada de su papá por la tarde y papá ya no llega. O aquel niño que pierde a sus padres, a los dos, o a su madre. ¿Y qué decir de aquella mamá que pierde a su hijo? Hay arrebatos, hermanos, abruptos que marcan el alma. Y no solamente vamos a hablar de muerte, sino que podemos hablar en todas las dimensiones. Aquel niño a quien su padre abandona, aquel niño a quien su madre abandona, son golpes abruptos que nadie, hermanos, deberíamos pasar. La forma natural es esa, ir sintiendo la pérdida poco a poco, a manera de que el corazón vaya fortaleciéndose y vaya entendiendo que es algo natural. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos que están, hermanos, pasando por una situación de enfermedad y que es grave y que no sabemos la respuesta, eso desgarra nuestro corazón porque no sabemos qué va a pasar. Nos duele el alma y cuando pensamos, y más ahora con del virus mentado que hubo, ¿cuántos padres no cuidaron a sus hijos y cuando sabían que alguien estaba enfermo, algún familiar, ni lo saques ni lo lleves? O cuando sabían que un familiar había ido y después salió positivo, lo que primero que piense, me va a morir mi hijo, se va a morir mamá, se va a morir papá, porque con esta enfermedad estaba implícita la muerte, era como el cáncer. Y en este tiempo, hermanos, muchos pasamos por situaciones de ese nivel que desgarró el corazón de mucha gente, que nos sacó las lágrimas. Muchas personas, hermanos, yo lo digo en lo personal, a veces hasta lloramos a grito abierto como niños por el dolor que representa ver el sufrimiento y vernos imposibilitados ante el sufrimiento de nuestros hijos. Quien diga que no ha pasado por tiempos de tristeza, yo creo que no es real. Todos hemos pasado por dolor, hermano. Un dolor desgarrador, que el único que sabía lo que estábamos sintiendo era Dios y nosotros. ¿Cuántas personas, aún por fuertes que sean, no lloran con el alma ante el féretro de su familiar y su ser querido? Porque así es la tristeza, hermanos, y así es el dolor y así es la pérdida. Pero en todo ello, dice la palabra, Dios, tan grande es el amor de Dios que Él se acerca a estos corazones. Bienaventurado, tú que lloras, porque el Señor tiene cerca y abrazado tu corazón. Y Él está ahí para sacarte adelante. Las palabras de las personas tal vez no sean suficientes para alentarnos, pero el abrazo de Dios es suficiente para consolarnos. El saber que Él está ahí como Padre, que es omnipotente, que todo lo puede, nos genera la confianza necesaria para decir, voy a salir adelante. Vamos a salir adelante. Esto está oscuro, pero yo confío en que vamos a salir adelante. Vamos ya casi a terminar y nos vamos a ir a un salmo y vamos a desglosar un poquito este salmo. Salmo capítulo 42. Y les voy a decir cuál es la solución para el corazón dolido, el corazón lastimado, el corazón triste. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer, al igual que la semana pasada hablábamos que la solución es el perdón. Esto es algo que tenemos que hacer.
Mire, pasa algo. A veces somos masoquistas, hermanos. Nos encanta el dolor, nos encanta sufrir. Aunque estemos pasando por lo peor en nuestra alma, no nos humillamos, no tenemos la humildad de cambiar esa situación. Mire, tan fácil, tan fácil. Aquí adelante, no, hombre, ya me quiero poner una chamarra, brother. Está fresquísimo, está riquísimo el airecito aquí, precioso. Y aquí una fila de asientos libres, y allá atrás está calientísimo. Y a veces dice, ay, me estoy muriendo de calor, pero aquí la voy a sufrir para que se le quite al pastor. ¿Yo qué, brother? El que está sudando la gota gorda. Mire, asientitos libres. Pero es lo que quiero decir no quiero que, si no se quiere venir, no se venga, ¿verdad? No estoy diciendo que se venga. Lo que estoy diciendo es que a veces las soluciones son fáciles. Ahí están a la mano, pero decidimos sufrir por decisión propia. ¿Cuánto dicen amén? Ok, Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Así, Señor, como el venadito, llora y gime porque anhela tomar agua de los arroyos, de agua fresca y pura y clara. Así, Señor, clama por ti y llora mi alma porque anhelo tu presencia. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo por dentro. Son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Tengo dolor en mi corazón. Y el problema no es solamente que yo llore, sino que todos me dicen, pues no eres cristiano. ¿Y dónde está tu Dios? A ver, pues si tanto te quiere y tanto poder tiene, ¿por qué permite que sufras? ¿No? Ándonos ahí todavía. O sea, dice, hay dolor en mi corazón y toda la gente viene y me arremacha. Me dice que tú no me ayudas, Señor. Mírame, Señor. Estoy en dolor, estoy en tristeza. Versículo 5. Después que hace el clamor a Dios, Él se habla a sí mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él se está diciendo, yo sé bien, el único que tiene la respuesta para mi dolor. ¿Por qué te abates, alma mía? Voltea tus ojos de donde viene la solución. Yo me acuerdo, dice ahí arribita, yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia y ahí cantaba y alababa al Señor con todo. Es más, la gente me seguía y alababa conmigo al Señor y los dirigía en alabanza y en gozo. Y ahora mi alma está abatida, está triste, Señor. Y entonces él mismo se anima y dice, no, tengo que echarle ganas porque yo sé dónde está la respuesta. Yo sé dónde está la salida. Yo sé dónde está mi salvación. Mi salvación está en el Señor. ¿Por qué te abates? Versículo 11. Oh alma mía, ¿y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y esa es la palabra clave, alabarle. El hombre, mi hermano, que alaba a Dios, encuentra un refugio para su alma. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que nos fortalece. Y lo dice en el capítulo 43, versículo 2 de la mitad en adelante. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Yo no tengo por qué traer mi cara triste. Yo no tengo por qué andar agüitado, por qué andar triste, por qué andar llorando. Señor, envía tu luz y tu verdad. Dice, estas me guiarán, me conducirás a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el 5. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando estoy en plena tristeza, dos cosas necesito pedirle al Señor. Primero tengo que hablar conmigo mismo y decirle, no te hagas guaje, Víctor.
sabes bien quién es el único que te puede ayudar. Así es que levanta tus ojos para allá. Y entonces 2 cosas debo pedirle yo a Dios. La primera de ellas es luz y la segunda es verdad. La verdad. Y esa verdad, como dijo el Señor Jesucristo, me va a liberar. Y esas 2 cosas me van a levantar mi ánimo y van a llevar mi corazón a que yo alabe al Señor. Hay un canto hermoso de Dani Berríos que dice: cuando estés triste, alaba. Cuando estés en tribulación, alaba. Cuando estés llorando, alaba. Porque la alabanza a Dios va a cambiar las cosas. Porque la alabanza a Dios deja de centrarse en ti, en tu dolor y en tu tristeza, y se empieza a enfocar en la fuente de tu solución. Bendito su nombre. ¿Ve? La tristeza tiene una puerta, y esa puerta se llama Cristo. No podemos nosotros decirle a la gente que no sufra. Sería algo fuera de lugar. No podemos pedirle a las personas que no les duela lo que están pasando. Nosotros todos nos dolemos de lo que nos pasa. Pero lo que no podemos permitir, hermanos, es que el dolor y la tristeza nos lleve a lugares oscuros, donde solamente estemos existiendo pero no viviendo. El Señor te ama y te ama más de lo que tú puedes imaginar. Y Él tiene cuidado de ti más de lo que tú puedas imaginar. Confía en el Señor. Cuando estés triste, no tomes decisiones, no busques. Es como una operación. Cuando alguien se duele de algo, es como una operación. Te sales de la operación y no puedes irte a trabajar. Lo primero que tú tienes que hacer es reposar, descansar, dejar que todo se asiente, dejar que todo tome su lugar. Y después de eso, el doctor siempre dice: solamente reposo. ¿Qué necesitas tú cuando estás triste? Paz, nada más. No necesitas decidir nada, no necesitas hacer nada, porque muchas veces, si decides con ese sentimiento, vas a cometer errores que van a marcar tu vida y la de los tuyos para siempre. Espera en Dios, espera en Dios y alábalo. Solamente eso. Espera en Él. Póngase de pie en esta tarde. Dele fuerte el aplauso al Rey. Gracias, Padre. Estas palabras que va a cantar mi esposa en un momento son las palabras que le dijo Moisés al Señor, porque Moisés llegó a un momento de tristeza, hermanos, en su corazón, en el que ya no podía más y dijo: Señor, yo ya no puedo más, ya no puedo con este pueblo, es bien terco, es ingrato, es cabezón. Y le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir, yo no puedo ir. Y la vida es así, hermano. La vida es así. Si Dios no va con nosotros, no tiene sentido ir. Pero si Él va con nosotros, entonces la vida tiene sentido. Y cada paso y cada avance encontramos deleite en el Señor. Cierre sus ojos mientras cantamos este canto. Déjeme orar por usted. Yo quiero que piense en todo aquello, no solamente por lo que ha pasado que le ha provocado dolor, sino lo que le está provocando dolor todavía, porque hay cosas que nos duelen, pero se quedan ahí. Pero hay otras cosas que nos duelen tanto que todos los días se vuelve a abrir la herida. Esa herida es donde yo quiero que el Señor ponga su mano hoy en esta tarde sobre ti y que tú recibas sanidad en tu alma, porque eso ha venido el Señor. Dijo el Señor: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón.